¿Cuánto tiempo le queda a Donald Trump? ¿Buscará ir por otro mandato? ¿Llegará al final de su mandato? ¿Qué le depara el futuro al Partido Republicano? ¿Qué pasará después de Trump? ¿Y cuándo? ¿Qué le pasará a Estados Unidos? ¿Existe un patrón antiguo y un misterio que nos dará revelación sobre esto, Donald Trump y el futuro? Y Estados Unidos. En este video les mostraré lo que CNN, MSNBC y todos los demás nunca les dirán. Incluso si lo supieran, pero no pueden porque no lo saben. Pero es la clave real detrás de todo. Prepárense. Este es Jonathan Cahn. Bien, llegaremos al misterio en unos momentos. Pero primero, para no perderse los mensajes proféticos o misterios que publicaré solo aquí, suscríbanse. Ahora pueden ir conmigo a la Tierra Santa o al Super Tour de los Pasos de Pablo del libro de Apocalipsis. Ambos son increíbles. O en cruceros increíbles con enseñanzas, profecías, seminarios, adoración, refrigerio, avivamiento, el crucero por el Caribe y el de Alaska. Solo vayan a jonathancahnspecialtours.com. Eso es jonathancahnspecialtours.com. Bien. Y verán al final de esto, verán todas esas cosas para obtener más información. Y si van a Hope of the World, allí obtendrán regalos gratuitos y todas las actualizaciones proféticas. Mis mensajes, todo eso en hopeoftheworld.org. Última cosa antes de empezar. Si ya lo vieron, pueden adelantarlo. Pero creo que querrán verlo. Próximamente, el altar de Pérgamo, el libro más reciente, el misterio del ángel oscuro y el futuro del mundo. Es uno de los misterios más colosales de la historia. Alteró al mundo. Su futuro podría depender de ello. Es real, pero se revelará a través de una historia. Así que este clip les dará el primer vistazo de esa historia. Así que véanlo. Luego iremos directamente al misterio. Miren esto. Estamos en la batalla más explosiva de la historia entre el bien y el mal. Buscan una reliquia antigua tan poderosa que ha destruido naciones y aniquilado imperios. Ya no somos hijos de la superstición. No existen los ángeles, ni los demonios. El rayo era el símbolo de Zeus, rey de los dioses. Y de Satanás. Aléjate, mientras todavía puedas. Es el trono del mismísimo Gran Dragón. Dios mío, por favor, ayúdame. ¿Ahora eres un creyente? No quieren que lo encuentres. Y harán todo lo que esté en su poder para detenerte. Esto tiene que ser griego koinik. ¿Puedes resolverlo? Bien, para conseguirlo, para obtener el altar de Pérgamo, vayan a donde compren libros, Amazon o cualquier otro sitio. Consíganlo para ustedes, consíganlo para las personas en su vida. Muy bien, verán más al final. Bien, ¿cuánto tiempo le queda a Donald Trump? ¿Hará lo que ha insinuado y buscará otro mandato? ¿Qué le depara el futuro a él y a Estados Unidos? Hay un patrón antiguo en la Biblia que habla de los reyes y reinas de Israel. Y en una época en la que la nación de Israel, que había conocido a Dios, se alejaba de él. Y lo asombroso es que este patrón en realidad prefigura cosas que están sucediendo ahora. Con precisión es asombroso. No profetizo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es asombrosa y lo abarca todo. Estas cosas se escribieron para nuestra edificación. Y así Dios quien da la palabra. Y Él es también quien lo entrelaza todo. ¿Podría entonces entrelazar lo que sucede en el mundo con la palabra? ¿Podría darnos revelación? ¿Podría hablarnos a través de la palabra sobre nosotros ahora? Bueno, es asombroso. Israel era una nación que se estaba alejando de Dios. Estados Unidos, en su cultura popular, también se ha estado alejando de Dios por décadas.
¿Podrían los reyes y las reinas de Israel darnos una idea de quiénes son los líderes de Estados Unidos en tiempos recientes y decirnos cuánto tiempo estarán en la escena nacional, incluido Donald Trump? Empecemos con el rey Acab. Es un hombre dividido. Él conocía a Dios, pero fue en contra de los caminos de Dios. Se volvió central en una guerra cultural que dividió a su nación. Su reinado, su administración se destacó por los escándalos. Bueno, Bill Clinton era un hombre dividido. Él conocía los caminos de Dios, pero fue en contra de ellos. Y Clinton se volvió central en la guerra cultural de Estados Unidos. De hecho, el término guerra cultural se empezó a usar en Estados Unidos con su presidencia. Y en su administración defendió cosas que iban en contra de los caminos de Dios. Su administración, como la de Acab, igual que la de Acab, fue conocida por los escándalos. Y Acab estaba casado con una mujer que era hostil a los valores tradicionales y bíblicos. Bueno, Clinton estaba casado con una mujer, y lo sigue estando, que era hostil a los valores tradicionales y bíblicos de Estados Unidos. Básicamente ella ha dicho eso, Hillary Clinton, la esposa de Acab. Era una corregente que reinaba con él. Y se decía de la esposa de Clinton que formaba una copresidencia con su esposo, tal como la reina con Acab era una corregencia. En el año 19 del tiempo de Acab en la escena nacional estalla un escándalo que definirá su reinado. Bill Clinton entra en la escena nacional cuando es elegido gobernador de Arkansas en 1979. Su año 19 nos lleva al año 1998. El escándalo que definiría la presidencia de Clinton estalla en 1998, el año 19, tal como en el reinado de Acab. Clinton asumió el cargo en enero de 1979 como gobernador. El escándalo de los años de Clinton estalla en enero de 1998, no el mismo año, pero sí el mismo mes. El tiempo de Clinton en la escena nacional desde su elección como gobernador hasta el final de su presidencia fue de 22 años, de 1979 a 2001. Bueno, está escrito sobre Acab que Acab reinó en Samaria durante 22 años. Desde el momento del escándalo de Acab hasta el final de su reinado, pasaron 3 años. 3 años desde el escándalo hasta el final de su reinado. El final de la presidencia de Clinton fue el 20 de enero de 2001. Retrocedamos 3 años. Eso nos lleva al 20 de enero de 1998. El 20 de enero de 1998 es el día exacto en que estalla el escándalo de la presidencia de Clinton, el de Mónica Lewinsky. Estalló el 20 de enero, 3 años antes del final de su presidencia, el mismo día exacto que Acab. Vamos a pasar a Donald Trump, pero antes vayamos con Barack Obama. Y hay mucho más sobre esto. Presenté este misterio por primera vez en El Paradigma, pero profundizo más en lo que está pasando ahora en el libro El Avatar. Ahora bien, Acab tuvo un hijo llamado Joram. Joram siguió los pasos de su padre, Acab. Él fue el heredero político de Acab. Sus políticas también fueron hostiles a los caminos de Dios. Joram es el prototipo y el misterio del hombre llamado Barack Obama. Como Joram fue el heredero político de Acab, Obama fue el heredero político de Clinton. Y en muchos sentidos retomó donde Clinton lo dejó. ¿Cuándo apareció Obama en la escena nacional? Sabemos exactamente cuándo. Sucedió en la Convención Demócrata cuando dio un discurso que lo catapultó a la atención nacional y finalmente a la presidencia. Lo dio en esa convención. Fue en el año 2004. Su presidencia terminó siendo el 2016 su último año oficial completo. Entonces, ¿cuántos años? Del 2004 al 2016 resultan 12 años. Los 12 años de Barack Obama, el Joram estadounidense. La Biblia registra que Joram, el antiguo Joram, reinó. Estuvo en la escena nacional de su nación durante 12 años. De nuevo, el misterio es preciso y revelador. ¿Cuál es el misterio de Hillary Clinton? Hillary Clinton estuvo en la escena política nacional con su esposo Bill durante 22 años. Luego ocupó el cargo de senadora por Nueva York por 8 años. Luego secretaria de Estado bajo Obama por 4 años. Luego se retiró de la escena. Regresó por 2 años para postularse a la presidencia, sumando 14 años. La antigua reina, la esposa de Acab, estuvo en la escena nacional de Israel con su esposo Acab durante 22 años. Por su cuenta, 14 años. Este misterio determina cuánto tiempo estará cada líder allí. Incluso determina el resultado de las elecciones presidenciales. Hay mucho más. De nuevo, cuando escribí sobre esto en El Paradigma, mucho aún no había pasado, pero han pasado tantas cosas.
Por eso, entre otras razones, escribí El avatar que lo aborda. Y va a llegar hasta Donald Trump y el futuro de Donald Trump. Muy bien. Antes de eso, tenemos uno más. ¿Qué hay de Joe Biden? Joe Biden es interesante, porque ha estado presente por siglos, pero su momento llega cuando finalmente es presidente. Ahora, detrás del misterio de Biden, hay un rey llamado Jehoram. Ahora, hay mucho más sobre esto. No podemos repasarlo todo. Jehoram fue un rey débil. Conocía los caminos de Dios, pero fue contra ellos. Hay tanto en esto, lo contaré en otra ocasión. Pero el rey Jehoram fue el protegido del rey Joram en el norte. Así que Biden fue el protegido de su socio principal Obama, quien es el Joram estadounidense. Jehoram sigue los pasos de Joram. Así que Biden sigue los pasos de Obama con su política. Los dos están vinculados. Como en la Biblia, los dos, Jehoram y Joram. Ahora, Jehoram reinó en el trono 4 años menos que el rey Joram en el norte, quien está vinculado a Obama. Entonces, ¿cuánto tiempo fue Obama presidente? 8 años. Al rey Jehoram, que es el misterio de Biden, se le dan 4 años menos. Entonces, ¿a qué equivale eso? Resulta en 4 años. Así que Biden es presidente por 4 años. Ahora, esto nos lleva al siguiente líder antiguo, que es el prototipo antiguo y misterio de Donald Trump, siendo su nombre Jehú. Jehú no era un político, era un luchador. Donald Trump no es político, es un luchador. Jehú era salvaje, impulsivo. Nunca sabías qué ibas a hacer o decir después. Donald Trump, salvaje, impulsivo, nunca sabes qué dirá o hará después. La esposa de Acab continúa en la capital y en el palacio real durante el reinado del rey Joram del Norte. Así que Hillary Clinton continúa en la capital, en la Casa Blanca, durante el reinado de Obama. Cuando Jehú sube al poder, la esposa del rey Acab, no diré su nombre aquí, se interpone en su camino y se le opone, desafía a Jehú y lucha contra él. Así, en el ascenso de Donald Trump a la presidencia, Hillary Clinton, esposa de Bill, se interpuso en su camino, se le opuso, lo desafió y luchó contra él. Y todas las encuestas decían que Clinton iba a aplastar a Donald Trump, pero el misterio decía que el Jehú estadounidense prevalecería. Y así fue. Así que ahora la gran pregunta: ¿cuánto tiempo tiene Donald Trump? ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Buscará un tercer mandato o qué? ¿Qué pasará después de Trump? Bien, primera pregunta. ¿Cuándo entró Trump en el escenario político nacional? ¿Cuándo entró en el escenario presidencial nacional? La mayoría diría 2016, cuando se postuló por primera vez, o 2015, cuando anunció su candidatura. Bien, pero no es así. La mayoría no tiene idea. Donald Trump en realidad entró en el escenario político nacional. Apareció en él cuando se convirtió en candidato a la presidencia. ¿Cuándo fue? Fue en el año 2000. De hecho, la campaña incluso tenía un nombre. Se llamaba Trump 2000. Fue candidato presidencial por el Partido de la Reforma y en las primarias, de hecho, ganó. Ganó las primarias de Michigan, ganó las primarias de California en el año 2000. Así que ahí es cuando entra en escena. Ese es el inicio del periodo en el escenario político presidencial y nacional. Así que ese es el primer año. Pero, ¿cuál es el último año completo de su segunda administración presidencial? 2028. Entonces, ¿cuántos años dura ese lapso? Expertos en matemáticas. En el escenario político nacional, eso es del 2000 al 2028. Son 28 años. Entonces, ¿buscará Trump cumplir otro mandato? Y si es así, ¿tendrá éxito en ello? ¿Nos da la respuesta a la plantilla antigua? ¿Qué dice del rey Jehú? ¿Cuántos años estuvo el rey Jehú en el escenario nacional y real de Israel? ¿Y podría eso contener el misterio de ahora mismo? Muy bien. Abramos en 2 de Reyes, capítulo 10. Y esto es lo que dice. Escuchen. En cuanto al resto de los hechos de Jehú y a todo lo que hizo y todo su poder, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Jehú durmió con sus padres y lo enterraron en Samaria. Y luego menciona a su hijo. Escuchen bien esto ahora. Versículo 36. Así que el tiempo que Jehú reinó sobre Israel, él está en el escenario nacional en Samaria, fue de 28 años. El tiempo de Jehú, 28 años. El tiempo de Trump en el escenario político nacional, desde el año 2000 hasta el año 2028, suma 28 años. El tiempo señalado.
¿Nos pondremos dogmáticos? No, pero esto es lo que el misterio y el modelo parecerían decir. El tiempo de Trump es hasta el año señalado de 2028, del último año completo. Ahora, sabemos que a Trump no le gusta quedarse dentro de los límites y ha hablado de obtener un tercer mandato. Pero esto tendería a decir que o bien no intentará hacer más, o si lo hace, no tendrá éxito de ninguna manera. El lapso de Jehú es de 28 años en el escenario nacional. Ahora, ¿llegará Trump hasta el año 28? Estará en sus 80. Muy pronto, cuando vean esto, puede que ya esté en sus 80. Ya ha habido 4 intentos de asesinato contra su vida. Bueno, la interpretación más evidente de ese versículo tendería a decir que llegará al 28º año, pero no más allá en cuanto a reinar. ¿Es posible que algo le pase antes de eso? ¿Que lo saquen y no lo logre? Y aún así el tiempo señalado de su administración y su gente y sus políticas y la administración de Trump continúe y termine en 2028? Es posible. Pero la interpretación más evidente apuntaría a que lo logrará. ¿Qué pasa después de Trump? Y de nuevo, no estamos siendo dogmáticos al respecto. ¿Pero qué pasó después de Jehú? ¿Podría eso darnos una revelación? Bueno, compartiré más en los próximos días, pero voy a decir esto ahora. En los días de Jehú hubo un retroceso de una administración, un gobierno y una agenda impíos en Israel. Pero no hubo registro de un avivamiento espiritual nacional. Y sin eso, lo que sucedió fue que cuando los días de Jehú llegaron a su fin, después del 28º año, la nación reanudó su curso alejándose de Dios hacia la apostasía y finalmente al juicio. ¿Tiene que ser así para Estados Unidos? No. Pero la advertencia es que la respuesta no fue el cambio de gobierno, aunque Dios lo usó. No fue la política, aunque Dios la usó. La respuesta ni siquiera fue Jehú, aunque Dios lo usó. Y la respuesta no es Trump, aunque Dios lo usa. La respuesta es solo Dios. Y el único camino es el avivamiento. Porque si cambiamos el gobierno, pero no cambiamos a la gente por el poder de Dios, la gente que no ha cambiado volverá a cambiar el gobierno. Así que tenemos que orar como nunca antes por un avivamiento y trabajar como nunca antes, ministrar para el avivamiento, difundir la palabra de Dios para el avivamiento y elegir vivir realmente de una vez por todas en avivamiento. Solo el avivamiento puede salvar a Estados Unidos. Ahora les daré más sobre esto y lo que sucede después incluso del asombroso misterio. Los últimos años, de Biden a Trump, ¿de qué se trató realmente todo esto proféticamente? ¿Y qué sigue ahora? Pero les voy a dar una palabra del Señor en un momento. Antes de eso, ¿quién en su vida debería ver este video? Denle me gusta y háganselo llegar. Para asegurarse de no perderse las actualizaciones proféticas, mensajes especiales que publicaré solo en este canal, suscríbanse. El altar de Pérgamo ya viene. Vieron un adelanto, pero llegará pronto. Solo vayan a Amazon, donde sea que compren libros, no importa. Pueden ser los primeros en obtener su copia y ver todos los demás libros también si van a booksbyjonathancahn.com. Así que escuchen, pero consíganlo para las personas en su vida también. Para ver los 4 viajes, el Super Tour por Tierra Santa, el Super Tour del libro de Apocalipsis, los pasos de Pablo, también el crucero por el Caribe y Alaska, todo eso, vayan al final o a jonathancahnspecialtours.com. Para regalos gratis, actualizaciones proféticas y ser parte de los propósitos de Dios para el fin de los tiempos, visiten hopeoftheworld.org. Bien, aquí está la palabra. La estoy leyendo justo de aquí mientras oraba. Y no sé cómo se relaciona esto con cada uno, pero esto es lo que dice. ¿Quién nos separará? A ustedes. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿Será la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada, como la guerra, como está escrito, por causa de ustedes, que son muertos todo el día y contados como ovejas para el matadero? No, dice la palabra de Dios. En todas estas cosas somos más que vencedores. Tú eres más que un vencedor. No, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que te ama. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos a ti del amor de Dios, que es en el Mesías, Jesús, Yeshua, Adonai, nuestro Señor. Amén. Tomen eso. Vayan con ello. Fuerte. Muy bien. Hay más por compartir. Hasta la próxima. Les habla Jonathan Cahn diciendo,
Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Shalom.